Hola a todos, muchas gracias por el favor de su sintonía. Como siempre para nosotros es un gran privilegio volver a encontrarnos con todos ustedes en su programa Pastores con Olor a Ovejas. Hoy vamos a compartir como de costumbre el Evangelio que la Iglesia nos ofrece en este domingo, el 33 del tiempo ordinario. Y vamos a hablar sobre el mensaje del Papa con motivo de la Jornada Mundial de los Pobres. También hablaremos algo de las vocaciones y por supuesto compartiremos las incidencias de las actividades de esta Arquidiócesis de Santo Domingo en esta reciente semana. Bienvenidos a Pastores con Olor a Ovejas. Muchas gracias por seguir en sintonía con nosotros, con Pastores con Olor a Ovejas. Hoy tenemos el privilegio de tener en nuestro programa como invitado un hermano sacerdote que es un gran pastor. Con nosotros el padre Federico Enrique Marcial Sánchez. Bien, Vicente, por darme la oportunidad y todos los amables televidentes que se unen a nosotros en este prestigioso programa con Olor a Oveja. Gracias. Vamos padre. a pedirle al Señor que nos dé la oportunidad de compartir con nuestros hermanos este momento. Bueno, muchísimas gracias, Padre, por aceptar nuestra invitación. Amén. Padre, pues de costumbre nosotros en este primer bloque compartimos el Evangelio del día con los amigos y amigas que nos sintonizan. Y en este domingo 33 del tiempo ordinario, el Evangelio está tomado de San Marcos, en el capítulo 13, versos del 24 al 32. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, en aquellos días después de esa gran angustia, el sol se hará tinieblas, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, los astros se tambalearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y majestad. Enviará a los ángeles para reunir a sus elegidos de los cuatro vientos, de oriente y de horizonte. Aprendan de esta parábola de la higuera. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las yemas, deducen que el verano está cerca. Pues cuando vean ustedes suceder esto, sepan que está cerca a la puerta. Les aseguro que no pasará esta generación antes que todo se cumpla. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Aunque el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solo el Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, Padre Federico, un evangelio siempre cargado de muchas imágenes. Sí, claro, y fíjate que nosotros ya nos acercamos al cierre de estas 34 semanas que comprende el tiempo ordinario y nos aprestamos la próxima semana a celebrar la festividad de Cristo Rey. Entonces, durante estas semanas pasadas, el Señor ha venido dando algunas pinceladas, sobre todo lo que tiene que ver con el acercamiento nuestro a lo que es ese reino de Dios. Y sobre todo, explicándonos que ese acercamiento al reino de Dios no será como una catástrofe, sino más bien un acercamiento que nos ayudará al final a tener esa alegría, a tener a Jesús como Rey. Y sobre todo, Padre, en esa misma línea de reflexión, este mensaje, mucha gente tiende a verlo como un motivo para asustarse, para atemorizarse, Claro. porque se habla del final de los tiempos. Y la intención de Jesús no es crear pánico, temor en la gente, todo lo contrario, la intención es dar esperanza. Y en ese sentido se nos invita, más que preocuparnos por el acontecimiento del final de los tiempos, más bien a poner atención en las actitudes que hemos de asumir nosotros sobre todo, ante ese acontecimiento que vendrá. Efectivamente. Estar preparados, Pero estar vigilantes. Pero fíjate, Vicente, que nos hace un planteamiento sobre una palabra dominguera que nosotros tenemos, que es el aspecto de la parucía, las cuestiones últimas, sobre todo que ese descantamiento que desde el principio del Evangelio comienza a ir diciendo de los padecimientos que se van a tener, a veces nos llevan a nosotros un aspecto de temor, que no debemos tener temor, porque de por sí el Señor para nosotros no debe ser temor, sino que debe ser alegría, entusiasmo y sobre todo que esa espera de ese reino debe ser una espera gloriosa de entusiasmo y de alegría. Por eso es importante que nosotros entendamos que ese paso que nosotros vamos a dar la próxima semana con esa festividad de Cristo Rey debe llenarnos de alegría para que logremos verdaderamente dejar atrás todas y cada una de nuestras iniquidades e incomprensiones y nos aprestemos sobre todo a estar cerca del Señor, porque fíjate, esta semana es una semana de revisión. ¿Por qué?
porque hemos vivido unas 34 semanas junto al Señor y han habido muchas peripecias que se han visto en ella. Entonces, a la postre del cierre del tiempo ordinario, el Señor lo que nos está pidiendo es: revísate para lo que viene dentro de poco, que será ese tiempo fuerte, el tiempo de Adviento, tiempo de espera del nacimiento del niño Dios. Y ciertamente, a veces la gente también pone mucho la atención en saber cuándo es el momento en que se producirá este final. Y quizás ese es el punto del que quiere advertirnos también el Evangelio de hoy. Claro. O sea, no se desesperen ni hagan caso a los que dicen que mañana, que el próximo año. Preocúpese más bien por ir preparándose para cuando llegue ese momento. Efectivamente. Y fíjate, Vicente, que en la actualidad la gente le ha dado un aditamento a las cosas que se están dando, sobre todo el coronavirus, la otra epidemia Delta y un sinnúmero de cosas, haciendo ver como que ya esto se va a acabar. Y no se va a acabar, continúa, porque fíjate que desde el año 1999 al pasar al 2000, todo el mundo decía que ya en el 2000 se acababa el mundo. Nosotros no tenemos esa intuición para destacar cuándo y cómo se va a acabar el mundo. Lo único que tiene eso es el Señor. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar, como dice la palabra, en vela, a la espera, porque no se sabe ni el día ni la hora en la cual el Señor nos va a pedir el que volvamos hacia Él. Por lo tanto, mientras tanto, preparémonos y, como dice la palabra, con entusiasmo y con alegría para ese momento en que nos encontraremos con el Señor. Y ni los ángeles del cielo ni siquiera saben la hora, dice el Evangelio. Claro. Mucho menos nosotros, pobres mortales, que debemos estar siempre, más bien con la mirada puesta en la esperanza, en la misericordia de Dios, que será al final la que nos permitirá a nosotros prepararnos debidamente para cuando el Señor toque a nuestras puertas, que nos encuentre listos, vigilantes, esperando su llegada. Mientras eso ocurre a nosotros, el Señor nos pone múltiples oportunidades de prepararnos, de reconocerlo a Él, de verlo a Él presente en medio de tanta gente que está en nuestro entorno, sobre todo en los más pobres, como va a recordarnos el Papa Francisco en el mensaje que veremos más adelante. Efectivamente, y hay un detalle que nos dice Vicente y amables televidentes que siguen con Pastores Olor a Oveja, y es el hecho de que nosotros no podemos amilanarlos. A veces entendemos como que ya todo se nos viene encima y como que ya no podemos avanzar un poco más adelante. No, el Señor nos está pidiendo que nos revistamos de fe para que nuestra vida logre verdaderamente tener un entusiasmo que logre arrebatar las cosas que nos vienen a nuestro alrededor, porque muchas veces la cizaña, a través del maligno, quiere tratar de que nuestra vida cambien totalmente y se amilanen y se olviden de esa piedra angular que es el Señor. Por lo tanto, a ustedes, amables televidentes, logren entender que hay mucho recorrido que realizar y sobre todo que Dios estará siempre con nosotros para liberarnos de todas y cada una de esas catástrofes que al principio hemos dicho en el Evangelio de este día de hoy. Bueno, Padre Federico y amigos que nos siguen, con su anuencia vamos a hacer una muy breve pausa y ya regresamos con Pastores como Olor a Ovejas. Gracias por seguir con nosotros fielmente, con Pastores como Olor a Ovejas. Hoy estamos conversando desde el bloque anterior con nuestro hermano, el Padre Federico Marcial Sánchez, quien comparte con nosotros pues, desde hace mucho tiempo en estos ambientes de la comunicación y que hoy pues, nos hablará también de una de las, digamos, empresas o iniciativas que el Papa Francisco ha tomado muy en cuenta desde el inicio de su pontificado, que es la atención a los más pobres y volcar la atención de los cristianos y de la Iglesia de manera particular para ir en ayuda de esos que pasan hambres, de esos que están marginados, de esos que pasan muchas dificultades. Y por eso el Papa instituyó la Jornada Mundial de los pobres. De los pobres, y claro, Vicente y los amables televidentes, fíjate que el pasado 23 de septiembre en Estados Unidos pues se llevó a cabo un encuentro que motivaba sobre el aspecto de la alimentación. Pero el Papa en esta Jornada Mundial del Hambre pues trata de vincular el hecho de que no se tenga a un lado a aquellos que en realidad necesitan de alimentos, porque muchas veces
hay una doble diferencia, y es que solamente los ricos alan hacia su poder económico y aquellas cosas que en realidad le vienen a ellos, pero se olvidan sobre todo de aquellos que están debajo y de que hay muchas personas que mueren de hambre. Y el Papa entonces ataca un poquito esto, diciéndole que el Señor no vino para algunos y para otros no, sino que vino para todos. Y que el aspecto de la solidaridad, de la entrega y sobre todo del compartir, que es una de las partes que va dentro del sínodo, nos ayudará a nosotros a entender que debemos de ser solidarios con aquellos que no tienen nada. Si nosotros miramos esos países de Asia, de África, Eritrea, Etiopía y todos esos lugares, vemos que necesitan de que le llegue a ellos los alimentos, y son esos países que se creen ya elevados, que necesitan ser solidarios con aquellos que no tienen. Ciertamente, padre, y en este sentido hemos de mirar esa actitud que usted mencionaba para poder enfrentar esta realidad del hambre que afecta a tantos millones de personas en el mundo. Y se trata de esta actitud de la solidaridad. Cómo nosotros mirar al que está a nuestro lado o al que tenemos oportunidad de llegar y compartir algo teniendo nosotros lo suficiente o teniendo de sobra, y ser indiferente entonces ante tanta realidad de pobreza y de hambre. Entonces, la actitud de la solidaridad será la que nos permitirá a nosotros salir de nosotros mismos, romper con esas seguridades que tenemos de manera egoísta y aprender entonces a ir hacia aquel que me necesita y compartir algo de lo que tengo, aprendiendo a desprenderme y sabiendo que no se va a terminar lo que tengo si comparto algo, ¿no? Y que debemos ser solidarios. Fíjate que yo quise sacar algunos puntitos de esa carta que el Papa le envía a los Estados Unidos, sobre todo para que tengan en cuenta el aspecto del hambre, que sería bueno que nosotros destacáramos, como por ejemplo, que nosotros debemos tratar de solucionar el aspecto de innovar y de transformar la forma de producción y de consumo de alimentos, sobre todo aplicado al bienestar de aquellas personas que lo necesitan. A veces nosotros solamente producimos y hacemos alimentos para lo que nos conviene, o para aquellos que en realidad tienen más, pero los que tienen menos también necesitan. Incluso se está tratando de ver el hecho de que hay personas que están dejando de producir porque están afianzando a otro tipo de cosas, y entonces cuando se deje de producir, ¿a dónde iremos? Entonces el Papa quiere que nosotros entendamos que en la medida en que nosotros consumimos, también es bueno que se vaya y se siembre, y sobre todo se le dé la oportunidad a aquellos que quieren sembrar para poder sacar para los demás. Pero también hay otro aspecto, y es el aspecto de la inseguridad alimentaria, que muchas veces trata de no plasmar los objetivos que nosotros buscamos con respecto a la alimentación. Nosotros tenemos que tener en cuenta que el Señor nos ha dado la oportunidad de ayudar a crecer, sobre todo desde el punto de vista alimentario, a aquellos que necesitan. Por lo tanto, que nosotros logremos verdaderamente asumir lo que dice el Papa, poder asumir el aspecto de la distribución donde todos estemos convergidos a utilizarlo y no dejar a aquellos que no tienen de lado. Por lo tanto, el aspecto solidario de compartir y de distribución ha de estar siempre en vista hacia aquellos que en realidad necesitan. Este aspecto, padre, de la justa distribución de los alimentos, de las riquezas, de los bienes materiales, será realmente la verdadera solución a la carencia mundial que padecen tantos millones de personas. Y el Papa va a insistir, no es que no haya con qué alimentar a todo el mundo, es que no está bien distribuido lo que hay. Claro, porque cada quien habla para su lado, sobre todo tratando de que el poder económico se quede con algunos. Incluso la pena está en que muchos tratan de abastecerse para entonces después aumentar eso que se abastecen y lo adquieren por un precio corto para después lanzarlo en un precio elevado. Y mientras se da ese lapso de tiempo, se pierde y muchos mueren. Por lo tanto, que nosotros logremos escuchar y afianzarnos a ese mensaje del Papa para la Jornada Mundial de los Pobres, que logremos equitativamente compartir lo que nosotros tenemos con los demás, y que sobre todo no haya algo para algunos y nada para otros, sino que logremos equilibrar ese aspecto de la alimentación, porque en la viña del Señor todos estamos. Y en la búsqueda de ese equilibrio, Padre, de la distribución de los bienes y de los alimentos, es
muy importante puntualizar, y el Papa lo hace, la responsabilidad que tienen los gobiernos de los pueblos, en el sentido de no solamente formular políticas que favorezcan esta justa distribución, sino velar porque se cumplan esas políticas y esas medidas para que pueda distribuirse equitativamente las riquezas. Sí, claro, porque muchas veces el hecho es de que a la hora de marcar los beneficios y el afianzamiento a esos alimentos, no damos cabida, sino más bien que lo que hacemos es que tratamos de alar hacia un lado y dejamos los otros apartados. No, el Papa lo que quiere es que las potencias que tienen el rol de ayudar a aquellas que no tienen, pues jueguen su papel y no se queden simplemente con todo el abastecimiento desde el punto de vista alimentario, sino que logren contribuir para que aquellas que no tienen logren afianzarse y buscar un equilibrio y que lo tengan, que es lo que en realidad nosotros requerimos. Bueno, pues vamos a apostar desde la fe para que este mensaje del Papa Francisco llegue realmente a sensibilizar el corazón de tantas personas que necesitan ser sensibilizadas ante esta realidad del hambre que pasa mucha gente, a fin de que poco a poco podamos ir superando esta gran diferencia de muchos que tienen de sobra y otros que no tienen nada. Y sobre todo, mis queridos, que no seamos acaparadores, porque en la medida que tú acaparas, hay otro que muere de hambre. Que logre ser solidario y que sobre todo a la hora de distribuir los alimentos, recuérdate que Jesús te lo dio primero, por lo tanto, tienes tú también que distribuirlo. Bueno, pues vamos a hacer con la anuencia suya, Padre Federico, Claro. nueva vez, y de todos los amigos y amigas que siguen esta transmisión del programa Pastores con Olor a Ovejas, una segunda pausa del programa de hoy y en breve regresamos con un bloque muy interesante. Sigan en sintonía con nosotros. Muchas gracias a todos y todas por seguir aquí fielmente en sintonía con Pastores con Olor a Ovejas. En este bloque quisiéramos compartir con ustedes lo que la Iglesia está viviendo durante esta semana, la cual dedica a la promoción, reflexión y oración por las vocaciones en la vida de la Iglesia. Y qué bueno que hoy nos acompaña el Padre Federico, a quien le ha tocado trabajar en la promoción de las vocaciones, primero Claro. como sacerdote Sí. y segundo como formador, que estuvo un largo tiempo en el Claro. seminario acompañando a los seminaristas. Pero lo más importante, Vicente y amables televidentes, es que desde seminarista yo trabajo en la obra arquidiocesana de las vocaciones sacerdotales. Sobre todo durante esos 7 años, duré 9 en el seminario, pero de los 9, 7 fue trabajando, yendo por los campos, promoviendo lo que son las vocaciones. Lo primero es que nosotros tenemos que entender, y lo decíamos cuando íbamos a los colegios, que los sacerdotes y las religiosas no vienen del cielo, No vienen del cielo. sino que a través de la promoción y de ese llamado que Dios le hace, logra verdaderamente surtir efecto en su interior ese llamado para dedicarse por entero al servicio de Dios, que no es solamente el servicio, sino que es un servicio que va marcado por el aspecto de la santidad, que es lo que le va a ayudar a ellos verdaderamente a llegar y a desarrollar un trabajo en las comunidades donde son lanzados. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que para poder ser sacerdote son 8 años. Mínimo 8 años, ¿verdad? Mínimo Mínimo 8 8 años. Porque después de los 8 años es que donde en realidad nosotros tenemos el trabajo de aprendizaje y sobre todo de aprendimiento para poder enseñar a las comunidades. 4 de filosofía y 4 de teología. Y después somos lanzados a las comunidades como sacerdotes. Y dentro del sacerdocio entonces desarrollamos un trabajo pastoral que nos ayuda verdaderamente a identificarnos con ese primer pastor que vino a forjarnos a nosotros, que fue Jesús. Ciertamente, la persona de Jesús es la que nos mueve a nosotros, la que nos enamora, la que nos seduce, la que nos motiva a dejarlo todo y entregarle nuestra vida a Él, desde una vocación específica, en este caso la vida sacerdotal. Claro. En el caso de las mujeres, las jóvenes, la vida religiosa. Viene la vida religiosa como opción para entregarle su vida al Señor y consagrarle todo su ser a Él. Efectivamente. Y en este sentido, lo que decía el Padre Federico, amerita que en la persona que se siente llamada por el Señor, tener esta correspondencia
a una llamada de alguien más grande, más fuerte y más trascendente que me está llamando a seguirle y entregarle mi vida a Él. Y que por demás es mi creador, es el dueño de mi vida. Entonces, ¿cómo yo decirle que no al Señor si me está invitando? ¿Verdad? Y hay un detalle en ese tenor que nosotros tenemos que tener en cuenta, y es que muchas veces el óbice o el obstáculo muchas veces está en la misma familia. En la misma familia. ¿Por qué? Porque cuando el joven o la jovencita le dice a mamá o a papá, yo quiero ser sacerdote, yo quiero ser religiosa, lo primero es un apaviento que hay en medio de los padres por el hecho de que no esperaban esa respuesta de que su hijo o hija se entregasen por entero al servicio de Dios. Y lo primero que dicen, bueno, ve pensando en qué querrás ser tú, porque por ahora eso de ser sacerdote, ser religiosa, manténlo ahí. Lo que pasa es, mis queridos, que los padres desconocen que cuando Dios llama, no hay pero que valga. Por lo tanto, cuando el Señor se decide y llama a un joven o una jovencita, dan el paso hacia adelante aunque le digan que no. Porque incluso han habido sacerdotes que sus padres le han dicho que lo que quieren es que el sacerdote haga una carrera, y el sacerdote va y hace la carrera, y cuando viene le trae el título y dice yo voy para el seminario, y son sacerdotes con una carrera. Conocemos varios ejemplos. Y conocemos varios ejemplos. Entonces, lo importante es que los padres no sean obstáculos, sino que sean depositarios de la multiforme gracia de Dios para que esos jóvenes logren verdaderamente prepararse para la formación sacerdotal y la vida religiosa. Y entrando en materia con respecto a la formación, cuando llegan estos jóvenes al seminario, en el caso nuestro para sacerdote, lo primero es que llegan con un sinnúmero de incertidumbre, planteándose los 9, 10 o en el caso de ustedes 12 o 14 años que van a estar de formación, de preparación en el seminario. Lo primero que les decimos es que no tengan miedo, porque el tiempo se va rápido y sobre todo cuando es algo que les gusta. Yo me he encontrado en el seminario con jóvenes que cuando lo recibía en primero de filosofía, había una incertidumbre tremenda porque se decían para sí, bueno, y yo voy a durar 10, 9 años en el seminario. Digo, ten fe y sigue los pasos de Dios y verás que el trajín y el caminar en el seminario te ayudará verdaderamente a encontrarte con Él y ser sacerdote. Ya ves, en esto el tema de la generosidad para responder de manera positiva ante el Señor es fundamental. Y no solamente una generosidad que venga de parte del candidato, de la persona que es llamada por Dios, sino como decía el padre Federico, que es una generosidad que debe darse al interno de la familia de ese joven o esa joven que ha sido llamado o llamada por el Señor, para que sienta que su familia también le está apoyando. Va mucho más allá, que la comunidad a la que pertenece, donde vive su fe, pues también se una de manera generosa ante esta decisión que ha tomado el Señor de fijarse en ese joven o en esa joven para llamarlo a seguirlo desde la vida consagrada o desde la vida sacerdotal. Y aquí entra también la parte del compromiso de la comunidad, que es la de orar por esa vocación. Sobre todo, y colaborar para la formación de ese candidato o candidata también. Sí, porque fíjense, mis queridos, el hecho del aspecto formativo y del tiempo y el laxo que tiene, sobre todo la formación de los sacerdotes, conlleva el empeño desde el punto de vista de la oración, pero también el empeño desde el punto de vista de la colaboración. Y en el seminario cuando estaba, y todavía se tiene, están los llamados padrinos, que logran ayudar desde dos puntos de vista, desde el punto de vista de la oración y desde el punto de vista de la colaboración, para que este joven logre verdaderamente llegar a ser sacerdote. Y hay un detalle sobre todo en el proceso formativo, porque hay mucha gente que piensa, no, pero los seminaristas están allí, nada más van a orar y a orar y a orar. No, no solamente a orar. Hay una multiforme manera de poderse presentar, sobre todo en el camino formativo, que es la oración, que es el trabajo pastoral, que es el trabajo humano, que es el trabajo del deporte, que también conlleva el aspecto formativo. O sea, es un conjunto. Y el estudio, y el estudio sobre todo, es un conjunto de preparación que ayuda a que después de esos 9 años ese sacerdote salga forjado para poder concentrarse en una comunidad y enseñar lo que ha aprendido en el seminario. De eso se trata, de formar los que van a ser los pastores, los que van a guiar al pueblo de Dios, los que van a orientarle en la fe,
los que van a instruirle en la fe, los que van a acompañarle en ese largo y tortuoso camino que es el de vivir la fe cristiana. Por lo tanto, debe formarse bien y debe dedicar un tiempo precioso y de calidad a prepararse para servir. Claro, y sería bueno, Vicente y amables televidentes, hacerle ver que no deben tener miedo, jóvenes. Ustedes tienen que esforzarse por, si el Señor le ha llamado, a acercarse a un sacerdote, y si es religiosa, acercarse a una religiosa, para que le dé las pautas que requiere, sobre todo para poder entrar en el seminario y vivir una vida feliz. Porque, como dicen los italianos, nosotros no vivimos una vida anoiosa, sino, y de desgano, no, es una vida feliz, con entusiasmo, sabiendo que hay un Dios por delante que nos guía y que es el mayor que da las pautas para que nosotros podamos verdaderamente desarrollar nuestro trabajo pastoral en medio de las comunidades donde estamos. Por lo tanto, anímense y que el Señor siempre le dé la oportunidad de continuar y en lo que ustedes han querido desarrollar en el seminario. Pues eso, en la iglesia necesitamos que nuestras comunidades cristianas oren y se empoderen por las vocaciones, la promoción de las vocaciones y orar por el sostenimiento, por la perseverancia de los que ya han sido llamados. Y también, Padre Federico, orar insistentemente, como dice el Evangelio, para que el Señor mande muchos y santos pastores a su iglesia, que siempre estará necesitada de ellos. Sí, porque fíjate cómo dice la frase que nosotros solemos utilizar a la hora de hacer el llamado vocacional. La mies es abundante y los obreros pocos. Debemos rogar al dueño de la mies. ¿Quién es el dueño de la mies? Jesucristo. Jesucristo. Para que envíe más sacerdotes a su iglesia, para que logren verdaderamente destacarse en lo que es el trabajo apostólico de nuestras comunidades, porque hay un detalle. Fíjense que hay comunidades en las cuales hay un solo sacerdote para 3 o 4 parroquias. Entonces, si nosotros logramos pedirle al Señor que nos envíe jóvenes comprometidos, entonces lograremos verdaderamente dejar que esas comunidades pues tengan su propio sacerdote y que puedan dirigir su comunidad. Pues reiteramos a los jóvenes, a las jóvenes, no tengan miedo, díganle sí al Señor y en la oración sean generosos con el Señor, disponiéndose para que Él sea el que ponga en ustedes ese germen vocacional y ese deseo de entregarle su vida, de seguirlo a Él y de llenarse de alegría y de entusiasmo para dar testimonio del Señor con sus vidas, entregándose desde la vida consagrada y desde la vida sacerdotal. Oremos al Señor que sigue enviando muchos y santos sacerdotes a su iglesia. Y les dejo sobre todo con esta frase que cuando iba a entrar al seminario, pues me salió en una cartilla que decía: aunque Cristo naciere 1000 veces, si no nace de ti, vivirás eternamente perdido. Por lo tanto, la vocación es tuya, solamente tiene que dar el paso, que el Señor hace lo demás. Amén. Muchas gracias, Padre Federico. Gracias. Vamos a hacer una muy breve pausa y al final retornaremos para compartir con ustedes las actividades que han tenido nuestros obispos y toda esta arquidiócesis de Santo Domingo. Sigan con nosotros, con pastores como Lora Ovejas. Gracias por seguir con nosotros, en sintonía con pastores como Lora Ovejas. Siempre en este último bloque del programa, compartimos con ustedes las actividades que realiza nuestra arquidiócesis, fundamentalmente aquellas que organizan o protagonizan o dirigen nuestros obispos, tanto nuestro arzobispo, Monseñor Osoria, como sus obispos auxiliares. Y tenemos en ese sentido una actividad hermosísima que se ha realizado en esta semana pasada en toda la arquidiócesis de Santo Domingo. Se trata de la celebración del Día del Catequista o el Día de los y las Catequistas. En este año 2021, esta celebración del Día del Catequista se organizó por vicarías territoriales episcopales. Y en ese sentido, cada vicaría tuvo una celebración o en la sede de la vicaría o en algún otro lugar más apropiado que tuvo a bien decidir el obispo, el vicario de esa vicaría. Y, por ejemplo, para acá, para Santo Domingo, en el Distrito Nacional, pues tuvo una hermosa clausura de este hermoso día celebrado con todos los catequistas y con
un encuentro de todo el día clausurado por nuestro obispo. Estuvo en esta ocasión clausurando la magna celebración del Día del Catequista para el Distrito Nacional. En cambio, para Santo Domingo Oeste, en la Vicaría Oeste, el obispo auxiliar, Monseñor Faustino Burgos Brisman, tuvo a bien tener también una celebración con todos los catequistas de la Vicaría Santo Domingo Oeste. El lugar escogido fue en la parroquia San Antonio de Padua de los Alcarrizos. Y allí pues tuvimos una hermosísima celebración. Más adelante compartiremos algunas de las imágenes de las incidencias de esta actividad allí. Lo mismo ocurrió para Santo Domingo Norte. Monseñor Amable Durán pues reunió a todos los catequistas de la Vicaría Santo Domingo Norte y allí también se puso de manifiesto la importancia de todos los catequistas en la labor de la evangelización, la enseñanza y transmisión de la fe. Lo propio ocurrió también para la Vicaría Este, como el señor Benito Ángeles Fernández, quien reunió todos los catequistas de las parroquias de esta gran vicaría y también clausuró con una solemne Eucaristía las celebraciones de este día. Y lo propio para Monteplata y la Vicaría de Santo Cristo de los Milagros. Monseñor Lorenzo Vargas tuvo a bien tener un encuentro con los catequistas numerosos de allí, de esta vicaría, y clausurar de manera solemne, importantizando siempre el papel que juegan los catequistas y las catequistas en la transmisión de la fe y en la formación de nuestros hermanos y hermanas para recibir los sacramentos y crecer y avanzar en la vida cristiana. Felicidades de nuevo a todos nuestros catequistas y nuestras catequistas de todas las vicarías, de las zonas pastorales, de las parroquias y las comunidades que forman esta arquidiócesis de Santo Domingo. Otra de las actividades que hemos tenido durante esta semana ha sido el inicio de la Semana Vocacional. Ustedes saben que cada año se promueve en una fecha específica a principios de noviembre las vocaciones a la vida consagrada y a la vida sacerdotal, sobre todo con los jóvenes de esta arquidiócesis de Santo Domingo y lo propio en otras diócesis del país. Pues nuestro arzobispo ha tenido a bien volver a repetir la experiencia del Jamar, que es la juventud arquidiocesana de la mano con el arzobispo y con los obispos auxiliares. Y este año también esta actividad se ha hecho por vicarías episcopales territoriales. Los jóvenes de cada vicaría han tenido la oportunidad de vivir en esta semana esa hermosa experiencia de orar, de celebrar junto al obispo o a los obispos auxiliares su experiencia de ser vocacionados y reflexionar sobre el llamado que Dios le hace. Así que felicidades a todos los jóvenes que se han unido a celebrar esta semana vocacional con este acontecimiento de Jamar, Juventud Arquidiocesana, de la mano con el arzobispo y con nuestros obispos auxiliares. Otra de las actividades que también se ha tenido durante esta semana es el primer retiro o la primera tanda de retiro sacerdotal aquí en la Arquidiócesis de Santo Domingo. En esta ocasión se ha querido organizar retiros o tandas de retiro por vicarías, pero con la apertura de que si algún sacerdote de otra vicaría no podía ir en otra fecha, que se uniera a esta fecha que le correspondía. Así que un grupo numeroso de nuestros sacerdotes de la arquidiócesis ha vivido ya este retiro espiritual sacerdotal, preparándose para la celebración que viene del tiempo del Adviento y posterior el tiempo de la Navidad también. Así que oramos por todos nuestros sacerdotes para que sigan reavivando esa experiencia espiritual de encuentro con Jesucristo, de vivencia de su ministerio, para servir cada vez mejor a todos nuestros feligreses de las parroquias de esta arquidiócesis de Santo Domingo. Otras de las actividades que hemos vivido durante esta semana ha sido también la presencia de nuestro arzobispo, Monseñor Francisco Osoria, el día 10 de este mes, haciendo el primer lanzamiento del juego de béisbol en el Estadio Olímpico. Esto como parte de las actividades que se han organizado para este mes de la familia, buscando promover los valores familiares, que la familia vaya también junto al play, que vayan allí a compartir esta experiencia de esparcimiento como lo es en el deporte del béisbol, viendo los equipos que uno apoya generalmente o de los que uno es fanático. Así que felicidades a las familias que han participado en esta hermosa experiencia y que desde el deporte también
pues quieren vivir esta diversión familiar. Y felicidades a Monseñor Francisco Osoria, que tuvo a bien pues protagonizar este primer lanzamiento del juego de béisbol del día 10. Y por último, tenemos la clausura de la semana vocacional que tiene pues acontecimiento en este domingo que estamos celebrando, el día 14, es la clausura de todas las actividades que durante una semana se ha vivido en muchas parroquias, orando por las vocaciones, teniendo charlas, en algunos lugares retiros con los jóvenes para sensibilizarles sobre el llamado de Dios. Nuestro deber siempre es orar por las vocaciones, pedir al Señor la perseverancia, el sostenimiento de los que ya han sido llamados por Él, y pedir al Señor, por supuesto, que siga enviando muchos y santos pastores a su iglesia, que siempre está ávida de más trabajadores, de más servidores, porque la mies es abundante y los obreros todavía somos muy pocos. Bien, amigos y amigas, pues así hemos llegado al final de este programa Pastores con Olor a Ovejas. Agradecemos al Padre Federico Enrique Marcial Sánchez, que hoy compartió la primera parte de nuestro programa, y agradecemos a todos ustedes que fielmente nos siguen en cada entrega semanal de este programa Pastores con Olor a Ovejas. Que el Señor esté con ustedes, que les bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta el próximo programa.